La mañana sigilosa se esconde como atardecer. Las gotas de agua fría me anuncian pronto va a llover. Me aferro a tu promesa que todo estará bien. No te miento, me aterro que ya no es como ayer. La sonrisa se me escapa, llueven lágrimas también. Un susurro en el silencio me pregunta, ¿dónde está tu fe? Se dilata el pensamiento que todo esto será para bien. Ok, pregunta sencilla, ¿qué tienen en común estos dos alimentos? ¿Alguna característica que compartan estos dos alimentos? Son ricos, ok, claro que sí, son ricos, son deliciosos, por eso tienen mucho éxito. ¿Alguna otra característica? ¿Son fritos? Ok. ¿Alguna otra característica? Ambos llevan catsup, ambos llevan pan, ok, ya vamos con los ingredientes, vamos bien. ¿Alguna otra característica? Ok, se le puede poner verduras, claro que sí. Tomate, cebolla, ¿algo más? Ok, aumentan el peso de la persona. Ok, volvamos a los ingredientes. ¿Algún ingrediente que compartan estos? Dígame, hermano. Mostaza, exactamente. El tema, ay, mucho poder. El tema de esta noche va a girar en torno a la mostaza. Lo titulé con mostaza, por favor. Ok, por favor, hermanos, vamos a leer primero Mateo 17 del 14 al 21 y de ahí nos vamos a pasar a Marcos 9 del 14 al 29. ¿Sale? Ahorita vamos con Mateo 17, por favor. Vamos a leer todos juntos, Mateo 17 del 14 al 21. Que tiene como título Jesús sana a un muchacho lunático. Si ya lo encontraste, puedes leer conmigo y si no, ve escuchando mi voz. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ok, ahora vamos por favor a Marcos 9, del 14 al 29. Ahí estamos un poquito cerca, Marcos 9, del 14 al 29, que tiene otro título que se llama Jesús sana a un muchacho endemoniado. ¿Sale? Lo vamos a leer. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él y le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que esto le sucede? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad.
Cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y se quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Lo que tú y yo acabamos de leer se conoce como un pasaje paralelo, es decir, se nos cuenta la misma historia, parábola o situación en dos libros diferentes. Y si tú te diste cuenta, Mateo aborda la situación de una forma y Marcos también, pero le da como ciertos toques, es un poco más diferente su perspectiva. Pero hay características aquí. La primera es que hay un muchacho endemoniado, ¿no? Este muchacho tiene un padre que por ende pues sufre de ver a su hijo en ese estado. Jesús está triste de la falta de fe en la gente en él. Jesús está interesado en sanar al muchacho. Jesús quiere que pasemos tiempo de calidad con él y sobre todo que nuestra fe esté completamente en Dios. Hay coritos ya de bastante tiempo, famositos, ¿no? Y creo que como tal hay un corito que dice, ¿no? Que si tuvieras fe, las montañas se moverán y demás, ¿no? Muchas veces lo cantamos, lo hemos leído esta tarde, pero como que a veces no entendemos bien todo el trasfondo de lo que Jesús nos quiere decir, no estamos muy atentos, y para que tú puedas encontrar un tesoro hay que escarbar, hay que estudiar, hay que meterte a leer un poquito más. Regresamos, por favor, a Lucas. Ahí estamos en los Evangelios, 2 versículos nada más. Lucas 17, del 5 al 6, que es donde tuvimos la lectura esta tarde. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Jesús hace la comparación de la fe con un grano de mostaza en estos pasajes que estuvimos leyendo esta tarde, pero es importante que pongamos atención a cómo se expresa Jesús. Dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, no dice que si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza. La situación aquí con la fe es que Jesús no habla de tamaño, sino de la calidad del grano de mostaza, que es lo que vamos a ver esta tarde, ¿no? Todo va a girar en torno a la fe, a esta cuestión del grano de mostaza, y vamos a tratar de responder a esa pregunta: ¿cómo debe ser nuestra fe? ¿Sale? Los invito a que oremos. Padre Celestial, gracias por la vida, gracias por esta oportunidad. Te pido que tú quites cualquier impedimento y que la exposición de tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la mandas, que podamos aprender cómo quieres que tengamos nuestra fe en ti. Te doy gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, la primera característica que nuestra fe debe tener es que debe ser genuina. Dice 2 Corintios 13, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Alguien ha escuchado el término de una semilla híbrida? ¿O híbrido? ¿Híbrida? ¿No? Ok, algunos sí. Cuando se están creando ciertas sustancias, hay veces que alteran las semillas, es decir, cambian sus características y por ende lo que se busca, podemos adelantar ciertos procesos. Cuando se hace eso, quiere decir que la semilla puede ser híbrida. De todos los granos que existen, la única que no puede ser híbrida, por más que le busquen que lo sometan a ciertas condiciones, es el grano de mostaza. El grano de mostaza permanece intacto, permanece genuino, vaya, no se puede mezclar con ninguna otra ni por manipulación de los científicos. Entonces, nuestra fe debe ser igual.
La fe genuina es aquella que no se basa solo en palabras o en costumbres, sino en una relación real con Dios. Tal como una semilla de mostaza pura y no manipulada, la fe es genuina, es única, sin mezclas y sin compromisos. Dice el versículo con que empezamos este punto, que hay que examinar si nuestra fe es genuina. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Mi relación con Dios es superficial o es profunda? Porque te puedo hablar de Dios o puedo conocer a Dios. Hay veces en que creemos que el venir a los servicios, el participar en actividades derivadas de la iglesia, quiere decir que estamos bien con Dios, o que sirves mucho a Dios y piensas que estás bien con Dios. Sorpresa, puedes servir a Dios sin que tu relación esté bien, ¿no? Hay veces en que el que ves con estereotipos, porque todos traemos prejuicios, todos crecimos con prejuicios, a veces el que ves mal, socialmente hablando, tiene una relación más viva con Dios de la que la tiene otra persona que no tiene esas características, ¿no? Entonces, la primera característica es que nuestra fe debe ser genuina, debe ser real, ¿no? No sé si se acuerdan, supongo química, no sé qué materia atribuirle esto, pero cuando se están viendo las mezclas, si una mezcla, tú puedes distinguir sus propiedades, puedes distinguir lo que lo conforma, es una mezcla heterogénea, ¿no? En este caso se distingue la tierra del agua, en la imagen de arriba. Cuando tú mezclas el agua con el azúcar, ya no distingues, ¿no? Ya no, es más complicado tratar de ver el azúcar inmerso en el agua, es una mezcla homogénea, ¿no? Heterogénea es que sí puedo ver la separación de estas sustancias que están inmersas, y la homogénea es que no. Nuestra fe debe ser genuina. En nuestros días hay gente que no quiere saber nada de Dios y me ha pasado con gente de mi generación que nada iglesia, nada de Dios, pero sí le pidamos al universo, sí decretemos, sí manifestemos porque lo merezco, porque soy abundancia. No, no, o sea, hasta eso es un poquito chistoso. Pedirle deseo a una estrella cuando le puedes pedir el deseo a quien hizo las estrellas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y hay que examinarnos, ¿no? Ver si nuestra fe realmente es genuina. Una fe genuina se forja a través de un encuentro personal con Jesús que como consecuencia cambia nuestro corazón y nuestra mente. Dice aquí, manifestar, creer que tus palabras tienen el poder de atraer lo que deseas. Fe, creer que Dios tiene el poder para proveer lo que necesitas según su voluntad. Todos pasamos por problemas, todos tenemos necesidades, pero nuestra fe debe estar en Dios. No porque diga, soy abundancia y me lo merezco, voy a abrir mi aplicación de Banorte y voy a ver $1,000,000. No funciona así. Si funcionara así, pues ¿para qué confiar en Dios, no? Entonces, una fe genuina también se demuestra en los actos cotidianos, en cómo yo reacciono a las situaciones, ¿no? Porque una cosa es decir que creo en Dios, que amo a Dios, y cuando viene el problema de salud, cuando viene ese examen reprobado, cuando se cierra esa puerta que tú querías que se abriera, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo trato a las personas? A medida que tú y yo vamos viviendo una fe auténtica, nuestro testimonio se convierte en un reflejo de Cristo para los demás. Siguiente característica, la semilla de mostaza crece, tu fe, mi fe, nuestra fe también debe de crecer. Dice 2 Tesalonicenses 1:3 en la versión Dios habla hoy. Hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, como es justo que hagamos, porque la fe de ustedes está creciendo y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor. La fe que crece no es estática. Estática quiere decir que no se mueve, que queda ahí, que nada lo altera. La fe no es estática ni complaciente. La fe tiene que avanzar, se tiene que expandir, se tiene que fortalecer. Así como una semilla de mostaza, un grano de mostaza. El propósito del grano de mostaza no es quedarse en un grano de mostaza, es llegar a ser el árbol de mostaza. Nuestra fe necesita desarrollarse.
Para que tengamos una idea, visualmente hablando, el grano de mostaza es este puntito que aparece aquí, ¿no? Entonces, mira tu dedo. Hay personas que no tienen los dedos muy grandes, hay gente que sí, pero el grano de mostaza entra en uno de tus dedos y todavía queda mucho espacio, ¿no? Pero ese pequeño grano de mostaza se llega a convertir en un árbol de bien de 6 a 9 metros. Entonces tu fe, mi fe, nuestra fe también debe de crecer, no se debe quedar chiquito, ¿no? Y todos empezamos con una fe pequeña, ¿no? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos llegamos en diferentes momentos y etapas a Cristo, ¿no? Hay veces que entendemos por la buena o hay veces que hay una cuestión generacional y alguien en el pasado tomó una decisión que ahora afecta a toda la familia o quizás tú eres esa persona que ahora va a afectar al resto, pero la fe tiene que crecer. Para que el grano de mostaza crezca, no va a crecer solito, necesita realizar un proceso que igual lo explican en la escuela, que es la fotosíntesis, ¿no? Esta cuestión de absorber la luz del sol, transformarla en dióxido de carbono, en oxígeno, glucosa y demás, y en agua. No estoy seguro si lo dije en el orden correcto, pero tú me entiendes. Hay un proceso para que la fe, bueno, en este caso el grano de mostaza crezca, ¿no? Entonces, al igual que la semilla, tú y yo debemos ser plantados en fe y nutrirnos de la palabra, o sea, la Biblia, y la oración para experimentar crecimiento. Debemos estar dispuestos a invertir tiempo en nuestra relación con Dios, alimentarnos de su palabra y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, ¿no? Una fe fuerte, una fe desarrollada no se da de la noche a la mañana. Nuestra fe tanto crece en momentos de paz, pero se fortalece más cuando hay pruebas. En Romanos 5, del 3 al 4, dice el apóstol Pablo que la tribulación produce paciencia y la paciencia de la prueba, esperanza. Un barco está seguro en el puerto, pero no fue que se construyó para eso, ¿no? O sea, nuestra fe tiene que crecer. Está bien a veces empezar con una fe pequeña y como han dicho los hermanos en varias ocasiones, hemos visto cómo Dios va obrando, ¿ok? No es lo mismo que Dios veas cómo Dios obra en tus amigos, en algunos familiares, a cuando Dios ya empieza contigo. Y con todos va trabajando de manera muy diferente. A medida que nuestra fe se va desarrollando, tú y yo nos volvemos más como Cristos y comenzamos a ver frutos. Si yo planto una semilla de manzana, por ende en algún momento, si se dan las condiciones, voy a poder cosechar manzanas, lo mismo con una naranja y demás, ¿no? ¿Qué pasa con la fe? ¿Cuál es el fruto que tú y yo vamos a tener? El amor. En Gálatas 5, del 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, ¿no? Para mí ese es el fruto, todo lo demás se deriva del amor, la paciencia, la bondad, la paz, todo eso emerge del amor. Y última característica, nuestra fe debe ser resistente. Dice Primera de Pedro 1:7 en la versión Dios habla hoy, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así aprobada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. La resistencia de nuestra fe no solo se prueba en momentos de confort, sino en momentos de adversidad. Hay temporadas en la vida cristiana que nos llegan las pruebas, que pasamos por un periodo de pruebas y las pruebas no es señal de que estás mal, sino es una oportunidad para que tu fe se fortalezca, porque en medio del dolor, del sufrimiento, de la incertidumbre en el que no sabes qué hacer, la fe se resiste, se agarra a la esperanza en Cristo y confiamos en Él, en que Él tiene en control, aun cuando no entendemos lo que está ocurriendo. Dios no permite que atravesemos dificultades sin un propósito. Si estás pasando por algún problema, ahí está Dios. Hay una solución a ese problema, pero también Dios quiere trabajar contigo en ese problema. Hay veces que solo en ese problema que ya no sabemos qué hacer,
o a quién pedirle apoyo es que recordamos quién es Dios y entendemos lo limitados que estamos. Hay veces que inconscientemente ponemos nuestra fe en personas, en situaciones, en procesos y demás. Yo le decía a los muchachos hace unos sábados, uno de mis sueños es tener mi plaza en el Covache. Yo he venido participando ya algunos años. Este año no salió la convocatoria, me esperé unos días, fui a preguntar por qué no estaba la convocatoria en línea y lo único que me dijeron, Esteban, este año no va a haber. Buen día. Y yo dije, ¿por qué? ¿No? Me dieron algunas razones que me mordí la lengua, la verdad, ¿no? Pero yo salí mal de esas oficinas, porque yo dije, ¿y si no está la convocatoria, entonces cómo participo? Y si no participo, ¿cómo llego a donde quiero llegar? ¿No? Hay cuentas que pagar, gastos y demás, ¿no? Entonces, inconscientemente estaba poniendo mi fe en esa oportunidad, en esa posible oportunidad, en esa convocatoria, y no la estaba poniendo en Dios. Cuando Dios, si tú y yo se lo permitimos, Él puede ser tu proveedor. Él quiere ser tu proveedor. Para los que ya tienen un trabajo, felicidades, qué bueno, pero no se olviden que ese trabajo se los dio Dios. Para los que aún no tenemos algo fijo, Dios tiene algo para nosotros, pero quiere que nuestra confianza esté en Él y no en esa quincena, en esa notificación de que ya cayó tu pago, sino en Dios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y les digo, yo salí mal de esas oficinas. Afuera había un señor, entiendo, quizás predicador, no lo sé, y que tenía como problemas con su radio, como que no, bueno, su megáfono no se escuchaba lo que él quería decir, pero sí se escuchaba su música. Y nada más escuché un fragmento de la canción de Marcos Witt que decía, Él es el poderoso de Israel, nada temeré. Y ahí sentí como Dios me dio una cachetada, porque yo estaba poniendo mi confianza en eso y no en Dios, que permite las oportunidades. Seguimos. Una fe resistente no solo se mantiene firme durante las tormentas de la vida, sino que también nos protege de los ataques espirituales. Dice Efesios 6, del 10 al 18, me parece, que tomemos toda la armadura de Dios. ¿Alguien se acuerda cuál es la comparativa de la fe en este pasaje? ¿Es un casco, es una espada, es un escudo? Es un escudo. Dice que tomemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. No sé si te gustan las películas de guerra o las películas tipo medieval, pero pues en la escena en que siempre está el arquero, o sea, la velocidad con la que viaja la flecha, y si llega a impactar bien, mata a la persona. Pero dice la Biblia que son dardos de fuego. Entonces yo me puse a buscar cuál es la diferencia entre un dardo normal y uno de fuego. Dice el dardo normal. En el contexto militar de la época, un dardo o flecha normal era un proyectil disparado con la intención de herir o matar. En términos espirituales, esto representaría tensiones o ataques comunes del enemigo como dudas o desánimo. Dardos de fuego. Los ejércitos antiguos usaban flechas incendiarias cubiertas de brea o materiales inflamables. Estas no solo herían al enemigo, sino que también podían causar pánico, destrucción y una crisis más grande. Espiritualmente, esto representa ataques más intensos del enemigo, como mentiras, acusaciones, ansiedades, tentaciones diseñadas para causar caos, miedo o incredulidad en la vida del creyente. Y no sé tú, pero Satanás sí te estudia, sí nos estudia. Porque hay veces en que estás bien y de repente viene el balazo. Y Satanás te estudia, dice la Biblia que está como león rugiendo buscando a quien devorar, sabe dónde golpear y sabe cuándo golpear. O sea, es bien estratégico, porque si recordamos antes de que Jesús iniciara su ministerio, que fue al desierto, estaba en un tiempo de oración, llega Satanás, ¿no? Pero ya habían pasado 40 días en que Jesús no ingería ningún alimento físico. ¿Y qué es lo primero una de las tentaciones que pasó Jesús? Bueno, si tienes hambre, manda pues, haz el comando, ¿no?
¿Quieres gloria? Yo te la puedo dar. O sea, Satanás también lo estudió a él y Satanás también te estudia a ti. Satanás no juega a ser el diablo, él es el diablo. Entonces no juguemos a ser cristianos, seamos cristianos. Dice, la fe resistente no se forja de la noche a la mañana. Una fe que se alimenta de la paciencia, del compromiso diario con Dios y de la determinación de seguir adelante, incluso cuando se torna difícil. Santiago 1, del 3 al 4, dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. No puedes ir a un lugar a comprar paciencia, es algo que se produce, que se obtiene de un proceso y necesitamos la paciencia para que tú y yo seamos perfectos. Dice esta diapositiva, las pruebas nos enseñan a confiar más en la sabiduría de Dios y su plan, porque, sorpresa, Dios siempre tiene plan, planes en plural. Dice Jeremías 29:11 que yo tengo planes de bienestar, muy político ahorita, ¿no? Dice aquí que nos ayuda a despojarnos de nuestra dependencia o de las soluciones inmediatas o humanas y nos acercan más a la imagen de Cristo. Cuando hay un problema, no es para, o sea, sí hay que sentirlo, sí hay que expresar ese sentimiento, pero es donde la fe crece, donde la fe se prueba y donde tú y yo nos tenemos que acercar más a Cristo, más a Dios y no alejarnos. Dice este pasaje en Mateo 17:20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. En una ocasión estábamos viajando con mi familia, te mentiría a dónde fuimos porque no me acuerdo, pero sí recuerdo que nos bajamos del carro un momento, quizás tirar las piernas, no sé, y yo me aparté tantito y vi una montaña y me acordé de este versículo. Y según yo, ya mi fe ya estaba un poco crecidita, un poco fuerte, entonces quedo viendo la montaña. Y le digo a la montaña, muévete, esperando que la montaña no sé, pasara algo así como en las películas, ¿no? Que boom, se mueve para otro lado. No se movió. Pasaron unos años y entendí que las montañas no se refieren a montañas naturales, hay montañas aquí, hay montañas aquí. Una montaña requiere esfuerzo para subir. No es tan fácil como un camino ya hecho, ¿no? Como veíamos en la mañana que el pastor comentaba de las plagas, ¿no? De ese corazón duro para Faraón. Las verdaderas montañas están aquí, en la cabecita, en la mente, pero pues si Dios me ama, ¿cómo va a pasar esto? ¿O cómo le va a hacer Dios? Él es Dios, Él sabe qué hace. También están montañas aquí en el corazón, pero dice que si tú y yo tenemos fe, esas montañas se van a mover, ¿no? Pero a Jesús a todos nos lleva de la mano, ¿no? Nos va guiando paso a paso. Entonces la pregunta de esta tarde es, ¿cómo está nuestra fe? ¿No? ¿Es una fe genuina? ¿Es una fe que crece? ¿Es una fe que resiste? ¿O ante el primer problema que llega, sientes que ya las rodillas no te responden? O sea, si ya no te responden, pues hay que orar, ¿no? La fe también se gasta, todo por servir se acaba, dirían por ahí. Entonces, si sentimos que nuestra fe está débil o es poquita, pues hay que pedirle a Dios que nos aumente la fe como se lo pidieron los discípulos, ¿no? Si tú te acuerdas, los discípulos tenían curiosidad por qué ellos no pudieron expulsar al demonio. Aparte de que Jesús les dice que su fe debe ser como un grano de mostaza, les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, convivamos más tú y yo y vas a ver cosas más interesantes. Jeremías 31:3 o 33:3, no me acuerdo bien la cita, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y a veces esas cosas grandes y ocultas es una persona, es una oportunidad o es algo aquí, un pensamiento que tenías por años, es una cuestión en el corazón, una cuestión emocional, pero Dios siempre está ahí para nosotros, ¿sale? Ese fue el mensaje de la tarde y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la vida, gracias porque tú eres bueno, eres fiel con cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que podamos entender que tú quieres que nuestra fe pueda ser genuina, completamente, que podamos confiar plenamente en ti, en saber qué es lo que tú haces, aun cuando tengamos deudas que pagar,
problemas de salud que atravesemos, problemas físicos, emocionales, laborales, que nuestra fe en ti sea mayor a esos problemas, que podamos tener una fe que crezca, que empezamos con poquito, pero que ese poquito se pueda expandir, pueda crecer, que tú nos puedas llevar a nuevas temporadas, donde pues nuestra fe ya esté fuerte, esté crecida, y que nuestra fe sea resistente, Señor, que podamos aprender de esta gran enseñanza de que nuestra fe debe ser como un grano de mostaza, que resista a todo lo que pasa, que no nos dobleguen las situaciones, y que podamos aprender a depender exclusivamente de ti, a que tú eres el proveedor, tú eres el que abre las puertas y nos brinda las oportunidades, como tú eres el que cierra las puertas y nos protege de situaciones que a veces no vemos, no sabemos, o quizás nunca te vas a enterar, pero Dios, al cerrarte esa puerta, te protegió de algún problema más adelante. Y quizás tú te estás preguntando o sientes, quizás mi fe no está tan genuina, quizás trato de solucionar las cosas a mi manera, con mis recursos, pero Dios quiere que aprendamos a depender exclusivamente de Él, a que nuestra fe en Él sea real, sea resistente. Entonces, hoy se vieron bastantes características, y vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Es una fe genuina? ¿Es una fe real? ¿Es una fe resistente? ¿O no? Entonces la primera invitación de esta tarde es para que tú y yo pues podamos examinarnos y podamos pedirle a Dios que nos ayude. Él es el único que te puede verdaderamente sacar de donde estás, ayudarte a ver lo que no ves, a darte fuerza. Entonces, si tu fe no está tan fuerte como tú creías, ni tan resistente como tú creías, quizás estabas confiando en personas y no en Dios, como en la historia que te contaba. Es el momento de que pongamos nuestra completa fe en Dios. A alguien le gustaría que hiciéramos esta oración, que le pidiéramos a Dios que nos ayude a confiar plenamente en Él. En que aún, amén, 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 amén. Aun cuando no sepamos lo que está pasando, sepamos que Dios nos ama, que somos sus hijos, y que en todo lo que pasemos, ahí está Dios. Y en todo hay un propósito. ¿A alguien más le gustaría hacer esta oración? Amén. 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 Ok, y la segunda invitación de esta tarde. Quizás tú nunca le has abierto las puertas de tu corazón a Cristo. Dice la Biblia que todo el mal que tú y yo hacemos se llama pecado, y que la consecuencia final es la muerte, una muerte espiritual. Pero Jesucristo vino a cambiar eso, a morir en una cruz por tus pecados, por mis pecados, por tus errores pasados, esos que te dan vergüenza admitir, por lo mal que está tu vida ahorita y por unos posibles pecados en el futuro. Su sangre nos limpia de todo pecado. Pero es necesario, es importante que tú lo invites a tu corazón, que lo reconozcas como tu Salvador. Entonces, ahí va la segunda invitación. ¿A alguien le gustaría aceptar a Cristo en su corazón, invitarlo a morar en su vida, abrirle las puertas de su corazón? ¿Alguien que jamás haya hecho esta oración quiere invitar a Cristo a su corazón? ¿No? Ok, entonces continuamos. Padre Celestial, gracias por la exposición de tu palabra. Te pido que tú nos bendigas como iglesia, y nos bendigas también de manera individual, a que nuestra fe esté completamente en ti, a que podamos crecer, que nuestra fe crezca como ese grano de mostaza, y que tú siempre nos ayudes, porque realmente te necesitamos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos.